los porcentajes de niños creciendo solos en los hogares porque papá y mamá tienen que trabajar son altísimos. Y lamentablemente, hermanos, será cuestión de tiempo nada más para que la sociedad comience a pagar el precio del abandono. Se está levantando una generación que ya no le importa el tema de la familia. ¿Por qué? Porque eso es el rostro que la sociedad les ha dado. Y lo que necesitamos son cristianos que se indignen por las cosas que nos rodean, por las situaciones, hermanos, que vemos todos los días. Necesitamos cristianos que se indignen al ver las cosas que están golpeando a nuestra sociedad y que no son agradables delante de los ojos de Dios. Hombres y mujeres que se atrevan a decir: eso no es correcto delante de los ojos del Señor. El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Hace unos 11 años, 12 años atrás quizás, estaba en la oficina orando, meditando, preparándome para predicar y en ese momento Dios me habla y me habla como le habla a usted, es decir, me habla en una voz que sabemos que Él es, nada más sabemos que Él es. No viene un ángel y le dice a uno en voz alta, no. Cuando uno dice Dios me habló es porque vino algo a su corazón, vino algo a su mente y usted sabe que es Dios. Y Dios vino y me habló y me dijo: ¿estás listo para más? Y cuando Dios me da esa palabra me emociono, pensé, dije: wow, esto va a crecer en grande. Pero en realidad lo que Dios me estaba preguntando es: si te llegara a dar más, ¿estarías listo? Y me llevó a la historia de la iglesia del libro de los Hechos, que después de ser 120 los que recibieron el Espíritu Santo, al siguiente día, después de la predicación de Pedro, ya eran 5,120. Y yo me preguntaba que si como iglesia estaríamos listos para un crecimiento importante, si tendríamos suficiente liderazgo para atender niños, jóvenes, mujeres, hombres, para discipularlos, para entrenarlos en la palabra. Me preguntaba: ¿estamos listos como iglesia para algo así? Y me di cuenta que no. Entonces empecé a leer libros, empecé a preparar, a desarrollar una estructura de iglesia. Me junté con un grupo de hermanos de aquí de la iglesia por varios meses, como 8 meses quizás más o menos, y trabajamos elaborando una visión de iglesia. Y trabajamos con esa visión de iglesia, con ese proyecto de iglesia por todos los siguientes años. Y ahora hemos hecho un ajuste recientemente, unos poco menos de 2 años para acá, a nuestra visión de iglesia, y la hemos ajustado a 3 palabras: adorar, amar e impactar. Tres palabras que queremos que definan nuestra identidad de iglesia, nuestro propósito de iglesia, que definan por qué estamos aquí, que definan todos nuestros esfuerzos de evangelismo, de discipulado, de alcanzar hombres, mujeres, niños, jóvenes, etcétera. 3 palabras: adorar, amar e impactar. Adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo. ¿Puede decirlo conmigo? Diga conmigo: adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo. Cuando alguien nos pregunte: ¿y ustedes qué hacen ahí en la iglesia? Adoramos a Dios, amamos a las personas y estamos impactando nuestro mundo. Pero no, va mucho más allá que decirlo. Es decir, tenemos que movernos de la declaración a los hechos. Y tenemos que movernos como iglesia de aquello a lo que le dijimos a Dios que sí, para decirle: Señor, lo voy a hacer. No nada más dije que lo voy a hacer, sino que lo voy a hacer. Y esas 3 palabras y estas 3 frases: adorar a Dios, adora a Dios, ama a las personas, impacta nuestro mundo, impacta tu mundo. Este es el mensaje de Dios para usted esta mañana.
No hay que darle muchas vueltas, no hay que ir demasiado profundo. Es nada más que entendamos que usted y yo existimos aquí. Dios nos puso aquí en Farmington, Nuevo México, en los Estados Unidos, en la región de las Cuatro Esquinas, para adorar a Dios, para amar a las personas, impactar nuestro mundo. Yo les quiero hablar de la número 3, impactar nuestro mundo. Ya hablé de eso la semana pasada, pero quiero hacer todo el mes de febrero voy a hacer énfasis a seguir haciendo énfasis en el proyecto, en nuestra visión de iglesia, porque yo quiero que a cada uno de nosotros nos quede bien claro para qué estamos aquí, para qué usted es cristiano. Porque hay gente que se integra a una iglesia, pero luego de pronto ya no saben ni qué. ¿Y ahora qué? Se movió de una iglesia a otra, llega a esta, ¿y ahora qué hago? Algunos cambiaron de religión, como la gente lo dice, que se cambió de religión. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue de acá? Bueno, estas 3 palabras definen muy bien el proceso por el cual nosotros queremos seguir avanzando y creciendo como iglesia. Y hemos desarrollado y estamos trabajando y siempre insistiendo en una estrategia que nos permita llevar a cabo las 3 áreas, en la cual la iglesia sea una iglesia adoradora, que esté apasionada del Señor, que esté enamorada del Señor, que adore durante los tiempos de alabanza con gozo, con júbilo, con libertad, pero que también ame a las personas que lo rodean. Porque si algo existe en este mundo es la realidad, hermanos, de personas que no saben amar a los demás. Y que la Escritura dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. De tal manera que cada persona que entra por esa puerta, la iglesia, nosotros tenemos que aprender a verlo como Dios lo mira, a amarlo como Dios lo ama, a preocuparnos por esa persona como Dios se preocupa por ella. Porque si no lo hacemos, no estamos entendiendo el corazón de Dios y no estamos entendiendo el propósito por el cual usted y yo estamos acá. Entonces hay gente que viene a la iglesia, se goza, recibe la palabra, pero se va porque no se queda porque nadie lo saludó. No se queda porque nadie se acercó a mostrarle el amor del Señor. No se queda porque alguien tiene mucha hambre y quiere llegar rápido al restaurante porque le ganan la mesa. ¿Sí? No se quedan porque a veces nos enreda el ritmo de vida y nos olvidamos de lo importante que es mostrarle amor a las personas que nos visitan cada semana y hacerlos sentir bienvenidos, y que sepan que en esta iglesia es el lugar donde mejor se les va a tratar en todo el mundo. Alguien dígame. Hello. Que alguien al llegar a la iglesia diga: no hay otro lugar en la tierra donde me traten tan bien, nomás que en Templo Sinaí. La gente es amable, sonriente, es platicadora, conversa, se queda, platica, invita a comer, invita a su casa, invita a la célula. Gente extraordinaria. Es decir, eso, hermanos, muestra el amor de Dios para nosotros y el amor de nosotros para los demás. Porque la Escritura dice, mire qué fuerte, si alguno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, esa persona es mentirosa. Ahí está en Juan, usted lo puede leer en Primera de Juan. Dice: si alguno ama a Dios pero no ama a su hermano, tal persona es mentirosa. Vamos a movernos a la tercera parte, que es impactar nuestro mundo. Hay una historia, que vaya usted conmigo a Marcos capítulo 10 verso 13, donde Jesús va a dar una lección impresionante a los discípulos. Jesús los va a sorprender a los discípulos. Dice: y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Note la actitud de los discípulos. Los discípulos reprendían a aquellos que le traían los niños a Jesús. Y viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, siempre usamos esta cita bíblica para demostrar el tipo de cuidado que debemos de tener a los niños, ¿verdad que sí? Pero va mucho más allá que lo que Jesús está haciendo ahí, va mucho más allá que eso. En los tiempos de Jesús, los niños no eran tan cuidados y protegidos como nosotros, al menos aquí en los Estados Unidos. Hoy usted no le puede hacer nada a un niño porque luego le cae la policía encima, ¿verdad? Y es correcto, no estoy diciendo que es incorrecto. Inclusive pues muchos niños abusan de esa situación y los papás les tienen miedo de corregirlos porque el chamaco le va a marcar al 911 y le va a caer el Child Protective Service en la casa a los papás, ¿verdad? Sí. Y muchos niños y jovencitos sabiendo de eso abusan y tienen como intimidados a papá y a mamá, ¿verdad? Y le llamo al 911 si me haces algo. Yo les decía sobre todo al Irving cuando estaba más jovencito, le decía, y te doy el número, llámales, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era mucho más que eso. Era una situación bien triste. Los niños, hermanos, eran un objeto para el Estado, para el gobierno. Los niños no eran valorados como hoy son valorados. Entonces, muchas veces al nacer, si el niño tenía algún defecto, el niño era desechado, era tirado en las montañas donde tiraban el estiércol de los animales. Entonces, si el niño venía con una deficiencia de vista, de oído, mutilado de alguna parte de su cuerpo o tenía algún tipo de deformación, entonces ese niño sería arrojado. Había una ley romana que decía que un niño que tuviera una deformación grave irremisiblemente tenía que morir. Esa ya no era opción para la familia, retener al niño, porque para el gobierno esos niños tenían nada más un valor. Tenían un valor en términos de guerra. Es decir, si aquel niño iba a ser saludable y fuerte, entonces el gobierno algún día tendría un soldado saludable y fuerte. Pero si los niños en ese tiempo, hermanos, no estaban en condiciones de salud, eran desechados. Y dice la historia que el padre de familia, el jefe de la casa, tenía la autorización y el derecho de esperar 8 días para ver si el niño era saludable, si estaba fuerte, si no tenía deficiencias físicas, si no tenía deformaciones, si era un niño que crecería en condiciones normales. Y esperaba 8 días. Y ni siquiera nombre le pondría por los primeros 8 días, porque si él observaba algo anormal, él tenía el derecho legal de ir a tirar a ese niño allá en las montañas del estiércol. Y hay una palabra griega que hoy no recuerdo, si no recuerdo es cropos, no recuerdo, es que define, que quiere decir eso, estiércol. Y muchos niños griegos les crecieron con ese nombre, con esa palabra griega, y ese era el nombre con el cual se referían la gente a ellos. Entonces se imagina el deterioro social que había alrededor y el desprecio que había hacia los niños en ese momento. Cuando los magos del oriente vienen a visitar a Jesús y llegan buscando a Jesús con Herodes, dice la escritura que ellos llegaron preguntando por el rey de los judíos, ¿verdad? Así, ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorarle? Y Herodes habla con ellos y después de eso les va a decir Herodes: id y buscad al niño. Esa expresión al niño, en lugar de ir a buscar al rey de los judíos, es una expresión de desprecio hacia la persona de Jesús por el tipo de contexto que había en ese tiempo en el cual los niños eran así mal valorados. Y había una palabra también que definía, por ejemplo, a los niños que habían nacido en un matrimonio ilegítimo, producto de un adulterio, producto de una fornicación, producto de una relación ilícita, aunque fuera entre padres judíos, etcétera. Y esa palabra era la palabra mamzer.
era decir, un hijo ilegítimo. De hecho, Jesús era considerado en su tiempo, en su sociedad, un hijo ilegítimo. Era un niño mámser, porque Jesús fue el resultado del embarazo de María, pero no en José. Aunque José acepta y reconoce a Jesús, el niño no era de José, ¿sí? Y además ellos estaban desposados, es decir, estaban comprometidos en matrimonio. En otras palabras, mucha gente interpretó que José y María se comieron la torta antes del recreo. Entonces muchos decían, ¿viste? Y las señoras chismosas del pueblo, ¿sabías que María está embarazada? Pero ¿cómo si no se ha casado? ¿Cómo si no hubo boda? ¿Qué pasó? Y qué triste, pobre José, tan buen hombre que es el carpintero, y con lo que le salió esta mujer ingrata. Y luego para colmo sale José, ¿verdad? Y acepta y dice que se va a casar con María. Y yo creo que ahora empezaron los otros. Pobre tonto, ¿verdad? Y entonces Jesús nace en medio de una sociedad que lo juzgaba a él como un niño mámser, un niño ilegítimo, un niño que no cuadraba con los estándares normales de la sociedad. Jesús creció en medio de los dedos apuntando no solamente a él, sino a su padre José, a María, después a sus hermanos, ¿verdad? Y Jesús crece con el estigma de una sociedad que marca, una sociedad que separa, una sociedad que hace diferencias entre educados y no educados. Y nosotros vivimos esa misma realidad. Usted y yo vivimos en medio de una sociedad que separa, que subdivide. Jesús iba a dar un ejemplo impresionante, porque los discípulos estaban impuestos a que los niños fueran despreciados. Por eso mire lo que va a suceder enseguida. Dice, y llevaron unos niños a Jesús para que los tocara. Pero enseguida dice, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. ¿Por qué los discípulos reprendieron a los que habían llevado a los niños? Porque los discípulos crecieron rodeados, influenciados, contaminados por la mentalidad de la sociedad de su tiempo, que les decía que los niños eran el escalón más bajo de la escalera de la sociedad. Y ellos crecieron pensando que eso era normal. Usted y yo vivimos la misma realidad. Vivimos un tiempo en que hoy el aborto, por ejemplo, es considerado una elección, es la decisión de la mujer. ¿Y cuál es la decisión del bebé? Nueva York acaba de aprobar una ley en la que inclusive los niños ya recién nacidos pueden ser ejecutados. Allá vamos. Allá vamos dirigiéndonos a una sociedad que menosprecia, que subdivide. ¿Y sabe qué es el problema? Que los más jóvenes van aceptando eso como algo normal. Y van diciendo, es la decisión de la mujer. Ella puede decidir sobre su propio cuerpo. Yo creo en eso también. Entonces, si ella puede decidir sobre su propio cuerpo para no tener hijos, podría operarse, ¿no es cierto? Y así decide sobre su propio cuerpo y no sobre el cuerpo del bebé. Si la mujer puede, si ese es el punto, el derecho de decidir, la elección que tiene la mujer de decidir en su propio cuerpo, está bien, vamos, opérese. Vamos. Podría quitarse la matriz en el peor de los casos. Si lo que se quiere es mutilar a alguien, pues que tome la decisión de mutilarse a sí misma, pero no de mutilar el cuerpo de un bebé que ya Dios le dio vida dentro del vientre. Pero vivimos en medio de sociedades así. Así Jesús nació. Por eso los discípulos, cuando la gente viene a traerle los niños, no era normal. Era algo completamente anormal a lo que se vivía en ese tiempo.
Realmente los discípulos actuaron como se actuaba, como era lo esperado de ellos y de todo el mundo ahí, que los niños no molesten. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a la iglesia y los niños corrían, algunos se enojaban porque andaban corriendo ahí entre los pasillos y sobre todo los adultos que conforme vamos creciendo nos vamos haciendo un poco más impacientes, ¿verdad? Y me decían que los niños molestaban. Los niños no molestan, los niños son niños. Y los niños son parte de esta iglesia como lo es una persona de 40 o 50 años. Los bebés que están cuidando ahorita allá en el salón de bebés, ellos son miembros de esta iglesia con todos los mismos derechos que tengo yo como pastor de la iglesia o los que tiene usted como miembro o asistente de la iglesia. ¿Alguien dice amén? Entonces Jesús se acerca y le traen los niños y los discípulos se enojan. Dice, reprendieron a quienes los habían llevado. Pero me gusta la actitud de Jesús, porque enseguida dice, y Jesús le respondió, dice que no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Pero en principio del verso 14 dice, y Jesús se indignó. ¿Están conmigo, iglesia? Ahora, la palabra griega con la que se tradujo como indignar, realmente se podría haber traducido también como se encolerizó. Tenemos una imagen de un Jesús que siempre camina lento, ¿verdad? Meditabundo, muy equilibrado, muy balanceado. Y nos han vendido la imagen de un Jesús, ¿verdad? Muy pasivo. Nos han vendido la imagen de un Jesús con un rostro bien compasivo, ¿verdad? Así como, y hasta con rostro de sufrimiento y un par de gotitas que le caen por el rostro, ¿verdad? Y todo el mundo siente una ternura y conmiseración y lástima por un Jesús pasivo. No, Jesús también se enojaba. Jesús también se enojaba como usted o como yo, ¿verdad? Y aquí esta palabra dice que Jesús se encolerizó. Yo creo que los traductores de la Reina Valera le quisieron más o menos arreglar para que no se mirara tan fuerte, pero le pusieron que se indignó. Pero en realidad esto le molestó a Jesús, porque Jesús estaba levantando un movimiento de su iglesia que tenía que aprender a ir contra las costumbres que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y lo que necesitamos son cristianos que se indignen por las cosas que nos rodean, por las situaciones, hermanos, que vemos todos los días. Necesitamos cristianos que se indignen al ver las cosas que están golpeando a nuestra sociedad y que no son agradables delante de los ojos de Dios. Hombres y mujeres que se atrevan a decir, eso no es correcto delante de los ojos del Señor. Pero la indignación y el enojo de Jesús no fue nunca para hacer sentir culpables y miserables a la sociedad de su tiempo. Porque ese es el otro rostro del cristianismo, es el cristianismo acusador, es el cristianismo que juzga todo, ¿verdad? Es el cristianismo que levanta el dedo para acusar a los demás porque no son lo que nosotros decimos que debieran de ser. Es el cristianismo que sube un video a YouTube para agredir a los homosexuales, para agredir a las lesbianas, para agredir al drogadicto, para agredir al idólatra, cuando no es ese el llamado de Dios para la iglesia. No la agresión. No la agresión. Necesitamos, hermano, entender que Dios nos llamó al mundo, pero para impactarlo, no para juzgarlo. Alguien diga amén. Y Jesús estaba demostrándole a los discípulos que estaba indignado, pero él en ese momento, su intención jamás fue hacer sentir miserables y culpables a aquellos que menospreciaban a los niños. Hay una historia que relata a una mujer que fue encontrada en adulterio
Y por ley, la escritura del Antiguo Testamento decía que una mujer encontrada en adulterio tenía que ser muerta a pedradas. Eso decía la ley. Y entonces los líderes religiosos quieren encontrar a Jesús, a tenderle una trampa, y en lugar de apedrearla, la llevan hacia donde está Jesús. Y ellos ya traen piedras en las manos, porque eso es lo que dice la ley. Hay cristianos que traen la Biblia en la mano para golpear a otros. Qué bueno que hoy no vinieron, ¿verdad? Pero hay gente que trae la Biblia en la mano y luego agarran esa pasta dura Thompson, ¿verdad? Que duela para darle. El otro día miraba yo a un hombre, ¿verdad? Muy agresivo, ¿verdad? Se hace llamar apóstol en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Oiga, y aquel hombre empieza a llamar a la gente chanchos y puercos y los comienza a llamar. Ese no es el evangelio que Jesús predica. El evangelio que Jesús predica es un evangelio de impacto, de transformación, de vida, de cambios. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar. Y aquella mujer viene avergonzada, sabe que la ley la condena a morir. Ella lo sabe bien. Lo único que está esperando es la primer roca que golpee su espalda. Está esperando el primer hombre que la escupa, la insulte, la maldiga de acuerdo a la ley. Y la van a llevar delante de Jesús. Y Jesús está con sus discípulos y todo el mundo está mirando. Eso es algo que tenemos que entender los cristianos, que todo el mundo nos está mirando. Que somos cartas leídas por los hombres, que el vecino nos está mirando, que los hermanos de la iglesia nos están mirando, que la familia nos está mirando, que la gente observa lo que ponemos en Facebook y ellos saben. Ellos están leyendo nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra moralidad. Ellos están leyendo todo eso. Entonces ahí está Jesús. Y dice la escritura que Jesús escribió en tierra. Jesús lo que estaba haciendo era, él no quería avergonzar a aquella mujer. Ella ya tenía suficiente vergüenza por su propia condición. Porque el objetivo de Jesús no es hacer sentir vergüenza a los seres humanos por nuestro pecado, por nuestra condición. Lo que Él quiere es cambiarnos, restaurarnos, salvarnos y darnos vida. ¿Alguien dice amén a eso? El objetivo de Dios jamás va a ser condenar tu propia condición para decirte te vas a podrir en el infierno y eres... No. El objetivo de Jesús es cambios, transformación, vida. Dice la escritura que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cristiano no tiene una licencia. Dios no le dio una licencia para juzgar a los demás. Alguien dígame. Dios no nos dio una licencia para condenar a las personas. Dios no nos dio permiso para ofender a otros, teniendo como arma el conocimiento que tenemos de la escritura. Lo que Dios nos ha dado, amados hermanos, es un espíritu de amor para amar al perdido, para predicarle a Jesucristo, para impactar su mundo, para producir cambios en él. Una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo para predicarle al perdido, pero no para condenarlo. Una iglesia que se levanta para predicar las verdades de la escritura sin tener que ofender o agredir, lastimar o condenar a otras personas. Para no tener que denostar a alguien por su propia condición, sino que vayamos y le digamos: Cristo quiere cambiar tu vida, Dios te ama. Sino que lo podamos, en lugar de condenarlo, atraerlo hacia Dios con lazos de amor y con lazos de misericordia. Y si queremos impactar nuestro mundo, y si queremos cambiar nuestro mundo, tenemos que entender el corazón de Jesús. Y Jesús les dice, se indigna, pero enseguida dice: y Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
¿Qué hay alrededor nuestro que debe producirnos indignación? ¿Qué es lo que hay alrededor tuyo que debe de producir indignación? Pero una indignación para que digas: yo tengo que hacer algo. ¿Qué hay en tus amigos, en tus compañeros de trabajo o compañeras de trabajo que necesita un cambio, que necesita un toque de Dios? Y que tú y yo somos llamados como Jesús a generar ese cambio en la sociedad. Jesús estaba educando a los discípulos con eso. Y Jesús les estaba diciendo: mira, es normal que la sociedad trate a los niños así, es normal que todo el mundo los menosprecie, pero no entre la iglesia, no entre los cristianos. Y Jesús les dice: no se los impidan, indígnate, pero no le impidas a la gente acercarse a Dios. Indígnate, pero no les impidas a las personas acercarse a Dios. ¿Qué hay? En los Estados Unidos vivimos a una tasa de divorcio de más del 50%. Los porcentajes de niños sin un padre en el hogar son altísimos. Los porcentajes de niños creciendo solos en los hogares porque papá y mamá tienen que trabajar son altísimos. Y lamentablemente, hermanos, será cuestión de tiempo nada más para que la sociedad comience a pagar el precio del abandono. Es nada más cuestión de tiempo. Se está levantando una generación que ya no le importa el tema de la familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el rostro que la sociedad les ha dado. ¿Qué hay alrededor de nuestros vecindarios que necesitan un toque de Jesús? ¿Qué hay alrededor de nuestras familias que necesitan un toque de Jesús? ¿Qué hay alrededor de tus compañeros, en tu trabajo, que necesita un toque de Jesús? Por eso nuestra tercera declaración en nuestra visión es impactar nuestro mundo, porque creemos que la iglesia tiene que estar impactando su mundo, allá, su vecindario, su familia, sus trabajos, sus negocios. Allá tiene que estarse moviendo la iglesia. Alguien diga amén. Estuve el viernes en una de las células que estamos abriendo, que abrimos ya, y ya tenemos 3 funcionando. Alguien da gloria al Señor por eso. Iniciamos con este proyecto, hermanos. Mire, fue una célula extraordinaria. Qué lindo ambiente. Ese ambiente de conversación, de contar testimonios, de demostrar las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la vida. Yo estaba sorprendido. Yo las estaba escuchando a las hermanas hablar de sus testimonios y decía: wow, yo no sabía eso. Yo no sabía el nivel de impacto que la iglesia había tenido en la vida de esas hermanas. Yo no sabía cómo Dios había tocado su vida a través de la iglesia, a través de usted, a través de mí, a través de la alabanza, a través de los sugieres, a través de cada persona que sirve. Yo recuerdo que recibí un texto de una persona que cuando nos visitaron la primera semana, recibí un texto y decía ese texto, decía: mi niño dice que nos trataron como artistas en la iglesia. Dije: wow, gloria a Dios, la iglesia está entendiendo, la iglesia está caminando en dirección de impactar las vidas. Qué lamentable hubiera sido que ese texto hubiera sido al revés. Fui a la iglesia, nadie me habló. Fui a la iglesia, nadie le importé. Fui a la iglesia y nadie se preocupó por mí. No, Dios nos puso para impactar nuestro mundo.
Dios te rodeó de personas y esa gente que está alrededor de ti, Dios la puso para que la impactes. La impactes con una sonrisa, con un abrazo, invitándola a tomar una taza de café, a pagar un precio por impactar el mundo. Estuve en la célula de los hermanos Gutiérrez unas semanas atrás. ¿Cómo me gocé? Dije, Señor, necesitamos más de esto, porque necesitamos sacar a la iglesia de la iglesia. Es imposible que desde un solo púlpito un solo hombre pueda alcanzar a una ciudad. Es imposible. Es absurdo, es ilógico, no tiene sentido. Pero pensaba yo mientras visitaba las células, decía, si tuviéramos una acá y otra allá, en lugar de tener un solo lugar donde se predique la palabra, podemos tener 10 la misma semana. Una iglesia de las de Nicaragua, no quiero equivocarme en los números, pero si escuché bien, están hablando, tienen 500 células repartidas alrededor de la ciudad. ¿Sabe qué es lo que pueden hacer 500 células afuera? Impactar su mundo. Porque hay gente que no va a venir a la iglesia, pero puede ir a su casa. Porque hay gente que puede no venir a un culto acá por un prejuicio de tipo religioso. Su familia lo va a juzgar, lo va a condenar, lo va a atacar, lo va a agredir. Pero puede ir a un estudio bíblico en casa donde la palabra de Dios esté siendo predicada, y puede ser impactado con una oración, con un testimonio, con la enseñanza que se da ese día, por la conversación y la tacita de café con panecito. ¿Sí? ¡Qué lindo! Cuando la iglesia entiende que la puso Dios en esta ciudad, en estas circunstancias, para alcanzar a otros, para impactar la vida de otras personas. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Que se paga un precio? Sí, se paga un precio. Y me voy a disculpar por dar nombres, pero me preguntaba esa noche que estábamos en la célula en la casa de Lorenzo y Tania, me preguntaba yo, ¿Y que Lorenzo y Tania no tienen ya suficiente trabajo en la iglesia? Y la respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Si les preguntamos que si ya tienen mucho trabajo, sí. Tania ensaya los martes, los jueves, toca el miércoles. Toca el domingo, tiene que ensayar sus canciones, etcétera. Lorenzo y ambos dirigen el departamento de misiones, coordinan todo el proyecto misionero de la iglesia. Viajes, recaudación de fondos, venden miel, venden miel, venden miel, venden miel, venden miel, venden miel, asaderos, chile colorado, tortillas. Coordinan la conferencia anual de misiones. Sí. ¿Por qué abrir una célula? Si con toda comodidad se puede decir, ya tengo mucho trabajo, es suficiente lo que hago, no necesito más. ¿Sabe por qué? Porque no solamente ellos, sino otras personas han entendido que Dios nos puso acá para impactar el mundo. Y Dios está levantando una generación linda de gente. Ya después si me regañan, pues que me regañen, pero voy a dar nombres. Laura, ¿verdad? Laurita tiene apenas un par de años en la iglesia y hoy está dirigiendo una célula. Y lo hace con excelencia. Así, mire, con excelencia. Usted tendría que ir a ver, visto esa célula ahí, a nivel de excelencia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que salir de acá a predicar el evangelio allá. Tiene que indignarnos las situaciones que lastiman, que ofenden a nuestra sociedad. Y como iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no podemos hacer lo que los discípulos dijeron:
molestarnos y reprender a aquellos que habían traído a los niños a los pies de Jesús. Mire, dice: viéndolo Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Diga conmigo: reino de Dios. ¿Me puedes poner la pantalla, por favor? Diga conmigo: reino de Dios. Diga conmigo: reino de Dios. Ya no se trata de usted ni de mí, se trata del reino de Dios. Ya no se trata lo que me gusta a mí. Ya no, cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no es lo que yo quiero, ahora es lo que Él pide de mí. Ahora es su reino. Señores discípulos, eso es normal en ustedes, pero en el reino no. Señores discípulos, eso es normal en su sociedad, pero en el reino no. Señores discípulos, es normal que en su sociedad segreguen, separen a los niños. En el reino no. Señores cristianos del siglo, del año 2019, es normal que la gente use cualquier pretexto para no servir en la casa de Dios, pero en el reino no. Es normal que tengamos razones para no abrir una célula, para no integrarnos un ministerio, porque estamos cansados por la agenda, por el temor, por la vergüenza, por la inseguridad. Pero en el reino no. En el reino no. En el reino no. En el reino de Dios, Dios nos ha llamado a algo diferente. Alguien dice amén. Tenemos que impactar a nuestra generación, tenemos que impactar la sociedad, tenemos que decirle a la gente: vengan. En mi casa hay una reunión de oración, vengan. Venga, yo voy por ti a tu casa si no tienes en qué venir. Necesitamos una iglesia que el sábado esté pensando a quién voy a llevar mañana a la iglesia. Para que haya impacto, para que haya transformación, para que haya cambios. Necesitamos jóvenes que, observando la condición de su generación, digan: ¿qué puedo hacer para ayudar? Dios está usando poderosamente a Carlos. No por sus grandes predicaciones, porque todavía no predica o ha predicado no más que 2-3 veces. Si no, sabe por qué, porque es un joven de nuestra iglesia que dijo: yo voy a hacer algo, lo que esté en mi alcance, yo lo voy a hacer. Y me encanta ver a los jóvenes trabajando, sirviendo en las cámaras, sirviendo en el audio. Me encanta verlos trabajando. Los servicios de ellos se están poniendo lindos los viernes, bien hermosos. Si usted no está mandando a sus hijos, está cometiendo un error. Si usted no está enviando a sus hijos a la reunión de los viernes, usted está cometiendo un grave error. Porque Dios está levantando dentro de ellos jovencitos, jovencitas. Algunas de ellas me dijeron: pastor, yo estoy sintiendo un llamado al ministerio. Gloria a Dios, vamos, hay que darle para adelante a eso. Algunos de ellos ya se miran como misioneros. Gloria a Dios, dele para adelante a eso. Porque Dios está levantando una generación que le está diciendo a Dios que sí. Quizás nos tome tiempo llegar allá, pero lo vamos a lograr. Alguien dice amén. Quizás nos tome tiempo. Mi objetivo es que podamos terminar el año 2019 con 10 células más. Quizás nos lleve el resto del año lograrlo, pero lo vamos a lograr. Vamos para allá. Porque si no, nos vamos a hacer viejitos, usted y yo, aquí encerrados en la iglesia cantando los mismos cantos por los siguientes 50 años. Y la ciudad necesita a Cristo, la ciudad necesita esperanza. Y Dios está buscando gente que diga: sí, está bien, Señor, ya me cansé de estar en una silla. Yo voy a impactar el mundo, yo voy a impactar mi sociedad, yo voy a pagar un precio. Tengo que hacerlo, Señor, porque la gente se está perdiendo.
Termino. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, Jesús hizo tres cosas. Los tomó en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, y los bendijo. Tres cosas que Dios espera de nosotros. Tres cosas que Dios espera de la iglesia: que tomes en tus brazos a alguien, a una persona. Que este año 2019 digas: yo voy a tomar como un reto a esta persona, la voy a tomar en mis brazos hasta que la lleve a Cristo. Hasta que la lleve a Cristo. La voy a tomar en mis brazos hasta que la discipule. Voy a caminar con ella. Voy a pagar el precio de visitarle una vez por semana. Voy a pagar el precio de ir por ella a su casa, a traerla a los servicios los domingos y los miércoles. Voy a pagar el precio. Lo voy a tomar en mis brazos. Voy a dedicar mi vida, los siguientes meses de mi vida, hasta que esta persona conozca a Jesucristo. La voy a invitar a la casa cuantas veces la tenga que invitar. Le voy a llamar 2 o 3 veces por semana para saber cómo está. Voy a orar por ella, voy a ayunar por ella, la voy a tomar en mis brazos. Y enseguida dice: y poniendo manos sobre ellos, los bendijo. Esas son las tres cosas que Dios quiere que hagamos para impactar nuestro mundo. Que agarres a una persona. Olvídate. No tienes que agarrar un púlpito. Es bueno usar las redes sociales, gloria a Dios. Es bueno poner mensajes bíblicos ahí, es bueno, hay que usar todos los recursos. Pero sabes una cosa, son pocos los que van a ser alcanzados a través de eso. Realmente son pocos. Es bueno, síguelo haciendo. Pues pon citas bíblicas, busca las mejores. No condenes, no juzgues, no ataques, ¿verdad? A nadie a través de las redes sociales. Pon citas bíblicas que bendigan a otros, que les den esperanza, que les den futuro. Lo que hace eso en las redes sociales es darnos presencia con ellos, nada más. Pero son pocos los que se van a convertir. Casi nadie de las redes sociales podrá decir: por una cita bíblica o por un mensaje positivo que pusieron me convertí. Quizás sean muy pocos. Pero el impacto genuino es cuando agarres a una persona que tú conoces, a la que tienes alcance, que vives en tu misma ciudad, en tu mismo barrio, y dices: a esta persona que sí me está escuchando el evangelio. No agarres a una que no quiere. No pierdas tiempo con una que no quiere. Si no quiere, no quiere. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si no quiere, no quiere. Nomás déjalo. Algún día Dios va a transformar esa parte de su vida. Sigue orando por él, sigue ministrándole a su vida, pero no pierdas demasiado tiempo con el que no quiere. Busca a alguien que sí quiere, que dice: oh, qué bonito, sí me gusta, sí me interesa. Tampoco lo midas por el resultado de que si viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Espérate, dale el tiempo a Dios. A lo mejor ahorita es tiempo de que tú lo visites 1000 veces. Quizás ahora es tiempo nada más de que tú sigas ahí insistiendo con llamadas, con textos, con visitas. Y en algún momento lo vas a ver sentado al lado tuyo escuchando estos mensajes. Dios necesita que tomemos a alguien en nuestros brazos, que lo llevemos con nosotros. Quizás ese alguien sea menospreciado por la sociedad. Quizás ese alguien, quizás no todos le dan el mismo valor, pero Dios sí. Nos platicaban el testimonio de una familia de aquí en la iglesia. Nos platicaban el testimonio de que venían manejando ahora en el mes de enero, cuando el frío estaba a -6 grados Fahrenheit. Yo no sé cuánto es eso en centígrados, pero estaba fríísima esa tarde. Y miraron a una mujer caminando al lado de la carretera a -6 grados Fahrenheit.
Y este matrimonio separaron y levantaron a esta mujer. Le dijeron que si la necesitaban, que la llevaran a algún lugar. La mujer se venía congelando. Así que la levantaron. Ella les pidió que la llevaran al Walmart. Ellos decidieron pagarle una noche de hotel. La dejaron en un hotel para que durmiera calientita esa noche. Ellos cubrieron ese gasto. ¿Y sabe qué les dijo esta mujer? Y eso me impactó cuando me platicaron la historia. Que esta mujer les dijo: ustedes son cristianos, ¿verdad? Porque vivimos en medio de una sociedad que espera algo de nosotros los cristianos. El quebrantado, el herido, el lastimado, el desechado, el que no tiene esperanza, el que sufre, espera algo de nosotros. Ellos esperan algo de nosotros. Esa pregunta fue muy poderosa de parte de esta mujer. Ustedes son cristianos, ¿verdad? Y dice esta mujer que hacía 5 minutos que ella había clamado a Dios: Dios, ayúdame. Y 5 minutos le tomó a Dios hacer que esta pareja pasara por donde esa mujer iba y que se pararan. A una extraña, a una desconocida que no sabían qué podría pasar, la subieron a su carro, hicieron todo lo que tenían que hacer. Ese es el tipo de impacto que Dios está buscando de nosotros como iglesia. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, hermanos? No nos acostumbremos demasiado a ser cristianos de iglesia. Alguien me llamó esta mañana y me dice: pastor, Dios me habló. ¿Y qué te habló? Me habló sobre una persona que estoy teniendo rencor hacia ella. Me siento enojado con ella. Dice: pero esta mañana Dios me habló y me dijo: pastor, no voy a poder ir hoy a la iglesia, pero nomás le llamé para decirle: Dios me habló. Y lo que me llamó mucho la atención de esa plática, de esa conversación, es que me dijo: por causa del trabajo me he alejado un poco de la iglesia y me he enfriado. Mi vida espiritual se ha enfriado. Y en la misma medida que me fui enfriando y que fui cayendo en mi vida espiritual, empezó a haber más espacio para el viejo hombre, para el odio, para el rencor, para el resentimiento. Porque cuando nos alejamos de Dios, querramos o no, lo siguiente que viene va a ser un desprendimiento entre lo que Dios espera de nosotros y lo que hagamos por Él. Y lo demás nada más van a ser justificaciones. Es todo lo que va a haber después de eso. Es que fue por esto, es que fue por lo otro, es que fue por acá, es que fue por allá. Lo único que va a haber, explicaciones huecas que no sirven para nada, que a nadie le sirven, a nadie. Así que no debemos descuidar nuestra relación con Dios. Tenemos que mantenerla, tenemos que cuidarla, porque en eso estaremos ligados a lo que Él espera de nosotros, porque en eso tendremos los ojos suficientemente abiertos para mirar las necesidades de las demás personas y salir de nuestra propia comodidad y nuestro propio mundo a mirar la necesidad de otros. Ay, iglesia,
Ay, hermanos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de decirle: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres, Dios, que haga? Lo hago. Pablo lo dijo: ¿cómo puedo impactar el mundo en el que me pusiste, Dios? Dime, lo hago. Aunque tenga que pagar un precio extra, está bien, lo hago. Lo hago porque entiendo cuál es mi posición, cuál es mi función en el reino. Hija, allá, si pueden parar la transmisión en vivo, por favor. Gracias a las personas que nos miran en redes sociales. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos.